Hola a todos. ¿Saben qué pasó con Sebastián Ligarde? Ese nombre puede no significar nada para algunos, pero en los años 80 y 90 fue uno de los actores más famosos de México. Aparecía en todas las telenovelas, tenía millones de fans y parecía tenerlo todo en la vida. Pero hoy vive una realidad completamente diferente. Desafortunadamente, esta es una historia muy triste que muestra cómo la vida puede ser cruel incluso con aquellos que parecían tenerlo todo. ¿Qué llevó a una estrella tan brillante a esta situación? La respuesta los sorprenderá. Si quieren conocer historias reales de celebridades, suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse nada. Nos aseguramos de contar la verdad detrás de las cámaras. La historia de Sebastián Ligarde es una lección sobre cómo la vida puede cambiar de la noche a la mañana. Quédense hasta el final porque no van a creer lo que descubrimos. Empecemos por el principio. Sebastián Ligarde nació en Laredo, Texas, el 26 de enero de 1954, una pequeña ciudad en la frontera entre Estados Unidos y México. Hijo de padre mexicano y madre con ascendencia europea, creció en un hogar donde el inglés y el español se mezclaban. Esta vida entre dos culturas moldeó su visión del mundo. Desde pequeño, Sebastián sentía un llamado por las artes. Pasaba horas viendo películas antiguas en la televisión, soñando con contar historias que emocionaran a las personas. En la adolescencia, su pasión por el teatro se fortaleció. Participaba en obras escolares y sorprendía a todos con su presencia en el escenario. Decidido a convertir ese amor en profesión, ingresó a la Universidad de Texas, en Austin, donde estudió dirección cinematográfica y actuación. Allí aprendió la importancia de la disciplina y la técnica. Sus profesores veían en él un talento raro, pero también un joven obstinado que no aceptaba menos que la perfección. Cada clase era un paso hacia su gran sueño. A los 20 años, Sebastián dio sus primeros pasos en el teatro profesional. Comenzó con papeles pequeños, muchas veces sin diálogos, pero cada oportunidad era un aprendizaje. El escenario era su laboratorio, donde probaba emociones y desarrollaba su habilidad para dar vida a personajes complejos. A pesar de las dificultades, noches sin dormir y trabajos mal pagados, nunca pensó en rendirse. Su determinación lo llevó al cine, donde obtuvo pequeños papeles en películas mexicanas. Era el comienzo de una trayectoria prometedora. El gran cambio llegó en 1987, cuando Sebastián fue elegido para interpretar a Memo en la telenovela Quinceañera. El personaje, un villano manipulador y carismático, conquistó al público. La gente lo abordaba en las calles, algunos para elogiarlo, otros para insultarlo, confundiendo al actor con el personaje. Ese papel marcó su carrera y lo convirtió en un nombre conocido en la telenovela mexicana. En los años 80 y 90, se convirtió en el villano perfecto, con papeles en telenovelas como Pobre Juventud y Entre la vida y la muerte. Su mirada intensa y su voz marcante hacían que cada escena vibrara. Sebastián sabía que el éxito no llegó por casualidad. Fueron años de trabajo arduo, de noches estudiando guiones y de lucha para consolidarse en un mercado competitivo. Se enorgullecía de su versatilidad, fruto de su crianza multicultural. Podía interpretar a un bandido cruel o a un hombre común con la misma naturalidad. Pero, detrás de los reflectores, sentía que algo faltaba. La fama trajo reconocimiento, pero también presiones. Las expectativas del público y de la industria pesaban, y comenzaba a cuestionar el precio de ser una estrella. Mientras grababa otra telenovela exitosa, Sebastián recibió una llamada inesperada. Un viejo amigo, alguien de su pasado en Laredo, quería encontrarlo. La conversación prometía traer a la superficie recuerdos que había enterrado hace años. ¿Qué revelaría este reencuentro sobre el hombre detrás del famoso villano? ¿Y cómo podría cambiar el rumbo de su vida? Sebastián Ligarde brillaba en la cima de su carrera. Los años 90 lo consagraron como una estrella de la telenovela mexicana. Sus personajes, intensos y llenos de matices, capturaban la atención de todos. En 1991, recibió el Diosa de Plata por un papel secundario en una película que sorprendió a la crítica. Este premio, uno de los más importantes del cine mexicano, confirmó su talento más allá de la televisión. Poco después, en 1993, ganó el Heraldo, otro reconocimiento que lo posicionó como un actor admirado.
Estos galardones no eran solo trofeos, eran la validación de años de esfuerzo en un mundo donde la competencia nunca terminaba. Cada estatuilla le recordaba que debía seguir mejorando. En la televisión, su talento era indiscutible. Sus villanos marcaban época, como en Entre la vida y la muerte, donde interpretó a un antagonista que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. La telenovela fue un fenómeno, y en 1994, Sebastián recibió el Trinovelas, el mayor honor de la televisión latina. Este premio lo consolidó como uno de los actores más completos de su tiempo. Sus personajes no solo entretenían, cambiaban la forma en que el público veía las telenovelas. Los guionistas escribían historias pensando en su capacidad de dar vida a roles complejos, y los fans llenaban los foros discutiendo sus actuaciones. Su carisma cruzaba fronteras, llegando a hogares en toda América Latina. Más allá de las cámaras, Sebastián dejaba su huella. En 2002, la LULAC, una organización dedicada a los derechos de los latinos en Estados Unidos, lo homenajeó por su representatividad. Como mexicano-americano, él abría caminos para otros en la industria. Ser parte de la comunidad latina y en una época donde la aceptación era escasa hacía que este reconocimiento fuera aún más especial. Aunque mantenía su vida personal en privado, su compromiso con la comunidad latina era evidente. Participaba en campañas para promover la educación y apoyaba a jóvenes talentos, inspirado por su propia trayectoria. Sin embargo, la fama tenía un costo. Los premios traían expectativas cada vez mayores. Sebastián vivía entre grabaciones, entrevistas y eventos, con poco tiempo para sí mismo. En los momentos de calma, se preguntaba si el éxito valía tanto sacrificio. Mientras celebraba otro galardón, su teléfono sonó. Era Juan, su amigo de Laredo, insistiendo en un encuentro. La voz de Juan sonaba diferente, más seria, hablando de un asunto del pasado que no podía esperar. Sebastián sintió un escalofrío. Recordó vagamente los días en Laredo, cuando todo parecía más simple. ¿Qué quería Juan después de tantos años? Aunque intentó ignorarlo, la curiosidad lo consumía. Mientras se preparaba para otro día en el set, decidió que no podía posponer más ese encuentro. Algo le decía que lo que Juan tenía para contar cambiaría su vida para siempre. Sebastián Ligarde vivía días de gloria, pero también de cansancio. La fama que conquistó con premios y aplausos comenzó a pesarle. En los años 2000, los papeles que le ofrecían eran cada vez más parecidos, villanos sin profundidad, escritos para aprovechar su imagen, no su talento. La industria, que antes lo celebraba, ahora parecía limitarlo a estereotipos. Cada día en el set se sentía más agotado, como si el brillo de las cámaras ya no tuviera sentido. La pasión que lo llevó a la cima se desvanecía, y él comenzaba a preguntarse si valía la pena seguir. La llamada de su amigo Juan, de Laredo, seguía resonando en su cabeza. La mención de Ana, un nombre del pasado, lo inquietaba, pero el trabajo lo mantenía distraído. No podía parar. Sin embargo, la frustración crecía. En 2005, tomó una decisión valiente, dejó las telenovelas y se mudó a Miami. Allí, fundó una escuela de actuación, un lugar donde podía compartir su experiencia. Enseñar no era solo un nuevo comienzo, era su manera de convertir el desencanto en algo significativo. Quería mostrar a sus alumnos que el arte requería corazón, no solo fama. Dar clases le dio un nuevo propósito. Ver a jóvenes actores aprender y crecer bajo su guía lo llenaba de satisfacción. Les contaba sobre sus días en quinceañera y entre la vida y la muerte, pero también sobre los momentos difíciles, preparando a sus estudiantes para los altibajos de la industria. Sin embargo, en el fondo, extrañaba actuar. El escenario, las cámaras, la emoción de crear un personaje seguían llamándolo. En 2014, llegó una oportunidad, un papel en la serie de Mente Criminal. Era un personaje diferente, más humano, que exigía madurez. Sebastián aceptó, pero con una nueva mentalidad. Ya no buscaba la fama, quería papeles que respetaran su esencia. El regreso a la actuación fue revitalizante, pero no fácil. En el set, mostraba una calma que impresionaba a todos, fruto de años de experiencia. Sin embargo, fuera de las cámaras, el pasado lo perseguía. Juan volvió a contactarlo, insistiendo en hablar sobre Ana.
Decía que era urgente, que había cosas que Sebastián necesitaba saber. La idea de enfrentar recuerdos antiguos lo ponía nervioso, pero también despertaba su curiosidad. ¿Qué había pasado con Ana? ¿Por qué su nombre lo hacía sentir tan inquieto? Decidió marcar un encuentro con Juan, aunque temía lo que descubriría. Mientras conducía hacia el café, con el guión de la serie en el asiento del copiloto, sentía que su vida estaba a punto de cambiar. El pasado, que había intentado dejar atrás, estaba más cerca que nunca. ¿Qué verdad lo esperaba en esa conversación? Sebastián Ligarde llegó al café donde se encontraría con Juan, con el corazón latiendo fuerte. La expectativa de descubrir algo sobre Ana se mezclaba con la presión de su vida pública. En 2013, había tomado una decisión que marcó un antes y un después. Reveló públicamente que era gay. En una entrevista sincera, habló de su camino hacia la aceptación. En México, donde la industria del entretenimiento aún era conservadora, este acto fue visto como valentía pura. Muchos lo aplaudieron, especialmente jóvenes de la comunidad LGBTI, que lo veían como un símbolo de coraje. Sebastián estaba orgulloso, pero sabía que ser honesto tendría un costo. El apoyo llegó, pero también las críticas. Algunas cadenas y productores comenzaron a evitarlo. Los ofrecimientos para papeles importantes disminuyeron, y comentarios hirientes aparecieron en los medios. Sebastián notaba la homofobia escondida tras críticas a su imagen. Intentaba no prestar atención, enfocándose en su escuela de actuación en Miami, donde sus alumnos lo admiraban por ser auténtico. Pero cada rechazo dolía. Se preguntaba si la libertad valía tanto sacrificio. Aún así, seguía adelante, participando en eventos y apoyando causas de inclusión, decidido a no quedarse callado. Entonces, llegó un golpe aún más duro. En 2014, un video íntimo suyo fue filtrado sin su consentimiento. La noticia corrió como pólvora, y lo que era privado se volvió público. Sebastián enfrentó el escándalo con dignidad, dando declaraciones serenas y pidiendo respeto. Pero la Internet no tuvo piedad. Bromas crueles y comentarios homofóbicos llenaron las redes. Leía titulares sensacionalistas que reducían su vida a chismes. A pesar del dolor, se negaba a esconderse. Seguía enseñando y trabajando en Demente Criminal, usando el arte para transformar su rabia y tristeza. Mientras lidiaba con el escándalo, finalmente tuvo el encuentro con Juan. Sentado en el café, escuchó a su amigo hablar de Ana. Era una joven que conoció en Laredo, alguien a quien animó a perseguir sus sueños en el teatro. Pero Juan reveló que Ana terminó en un círculo peligroso por personas que Sebastián le presentó. La culpa lo golpeó fuerte. Apenas podía procesar las palabras, mientras recuerdos de Ana regresaban. Juan mencionó que ella podría estar en Los Ángeles, pero no había certeza. Sebastián decidió que necesitaba encontrarla, tal vez para pedirle perdón. La vida de Sebastián era un torbellino. Por un lado, luchaba por mantener su dignidad tras el escándalo, por otro, el pasado que Juan trajo a la luz lo atormentaba. Comenzó a planear un viaje a Los Ángeles, pero entonces recibió una llamada. Era un productor, ofreciendo un papel en una película independiente. La oportunidad parecía ideal, pero exigía tiempo. ¿Cómo equilibrar la búsqueda de Ana con su carrera? Mientras miraba por la ventana del café, Sebastián sentía que cada decisión lo llevaba más cerca de su verdad. ¿Qué encontraría en Los Ángeles? Sebastián Ligarde sentía el corazón apretado. El viaje a Los Ángeles para encontrar a Ana lo consumía, mientras que la oferta de una película prometía un nuevo comienzo. Pero su vida personal pesaba más. Durante más de 20 años, compartía su vida con Jorge López Lira, su gran amor. En 2014, oficializaron su unión en una ceremonia íntima, lejos de miradas curiosas. Jorge era su refugio. Cuando el escándalo del video y las críticas por su sexualidad lo golpeaban, Jorge le ayudaba a recordar quién era. Encontraban paz en momentos simples, como caminatas al atardecer o noches viendo películas antiguas. Sebastián siempre fue reservado. En un mundo donde las celebridades vivían bajo los reflectores, él prefería la discreción. Proteger su relación con Jorge era una prioridad, pero no era fácil. La prensa buscaba detalles de su vida, y cada entrevista parecía un campo minado.
Tras asumir su homosexualidad, la invasión se intensificó. Los tabloides intentaban transformar su historia en sensacionalismo, pero Sebastián se mantenía firme. Sabía que la industria podía ser cruel, y preservar su privacidad era su forma de mantener la cordura. Jorge, con su apoyo constante, era la luz que lo guiaba en los días más oscuros. Pero no todos los lazos eran tan fuertes. Sebastián cargaba heridas de su familia. En Laredo, algunos parientes rechazaron su orientación sexual. Recordaba conversaciones duras, silencios que herían más que las palabras. Esos rechazos lo marcaron profundamente, aunque intentara seguir adelante. En entrevistas, hablaba poco al respecto, pero admitía que el alejamiento lo entristecía. Aún así, no desistía de intentar una reconciliación, enviando cartas o mensajes, aunque raramente recibía respuesta. Mientras planeaba el viaje a Los Ángeles, Sebastián abrió su corazón a Jorge. Habló sobre Ana, la culpa que sentía y el miedo de lo que descubriría. Jorge, con su calma habitual, dijo que enfrentar el pasado podría sanar viejas heridas. Esa charla lo fortaleció. Decidió ir a Los Ángeles, pero también aceptar la película después. Era una forma de equilibrar el pasado y el futuro. Entonces, llegó una llamada inesperada. Era su hermano mayor, con quien no hablaba desde hacía años. Quería encontrarse, tal vez para resolver viejos conflictos. La noticia lo sorprendió. ¿Sería el momento de sanar también las heridas familiares? Con la maleta lista, Sebastián sentía que Los Ángeles sería más que una búsqueda por Ana. El viaje prometía enfrentamientos con su historia, su familia y su propia identidad. Jorge prometió apoyarlo, aunque estuviera lejos. Mientras guardaba una foto antigua de Laredo, con él, Juan y Ana, Sebastián se preguntaba, ¿lograría encontrar paz? ¿O el pasado traería aún más desafíos? Sebastián Ligarde estaba a punto de viajar a Los Ángeles, cargando el peso del pasado y la esperanza de reconciliarse con su hermano. Pero, en 2022, la vida le trajo un susto mayor. Durante un examen de rutina, los médicos descubrieron 2 tumores en el colon. La palabra cáncer apareció como una sombra. Él describió ese momento como el más angustiante de su vida. Noches sin dormir, miedo a la muerte y la incertidumbre lo consumían. Pensaba en Jorge, su pareja, y en los alumnos de su escuela de actuación. ¿Acaso su tiempo estaba terminando? Tras semanas de ansiedad, Sebastián se sometió a una cirugía para extirpar los tumores. El alivio llegó cuando supo que no eran malignos, pero la experiencia dejó cicatrices emocionales. Comenzó a replantear sus prioridades. La fama, los premios, incluso la búsqueda de Ana parecían menos importantes frente a la fragilidad de la vida. Valoró más los momentos con Jorge, las risas con amigos y los pequeños triunfos de sus alumnos. Cada día se sentía como un regalo, y quería vivirlo con más intensidad. Pero Sebastián también causó controversia al revelar una práctica inusual, la orinoterapia. Creía que el método, polémico, lo ayudaba a sentirse más joven y saludable. Cuando habló de esto en una entrevista, enfrentó críticas y burlas. Muchos lo juzgaron, pero él defendió su decisión con firmeza. Para él, era una cuestión de autonomía, de cuidar el cuerpo y el alma a su manera. La controversia le recordó el escándalo del video años antes, pero ahora estaba más preparado para enfrentar las críticas. Mientras se recuperaba, el viaje a Los Ángeles seguía en sus planes. Quería encontrar a Ana, pero la llamada de su hermano trajo una nueva urgencia. Su hermano mencionó remordimientos del pasado, tal vez ligados al rechazo a la sexualidad de Sebastián. La idea de un reencuentro removía sus emociones. Habló con Jorge, quien lo animó a seguir adelante, pero también a cuidarse tras la cirugía. Sebastián sentía que necesitaba cerrar esas puertas del pasado para avanzar ligero. Antes de partir, recibió otra noticia. Un alumno de su escuela en Miami fue seleccionado para una telenovela. El orgullo lo llenó de energía, pero también lo hizo reflexionar. Su vida estaba hecha de altibajos, de salud frágil y decisiones audaces. Mientras preparaba las maletas, miró una carta antigua de su madre, guardada durante años. ¿Los Ángeles le traería respuestas sobre Ana y su familia? ¿O solo más preguntas?
Con el cuerpo aún en recuperación y el corazón lleno de esperanza, Sebastián sabía que el viaje sería un punto de inflexión. ¿Qué encontraría allí que cambiaría su forma de ver la vida? Sebastián Ligarde estaba listo para viajar a Los Ángeles, pero su corazón cargaba un nuevo peso. En 2022, poco antes de su propia cirugía, recibió una noticia devastadora. Su hija había sido diagnosticada con cáncer. La revelación lo sacudió. Fue por ella que decidió hacerse exámenes preventivos, lo que llevó al descubrimiento de sus tumores. El dolor de ver a su hija enfrentar una batalla tan dura lo confrontó con la fragilidad de la vida. Pasaba noches a su lado, ofreciendo apoyo, mientras intentaba ocultar su propio miedo. Esa experiencia los unió más, pero también lo hizo enfrentar la posibilidad de perderla. Además de la lucha de su hija, Sebastián enfrentó otras pérdidas. En los últimos años, amigos queridos del medio artístico fallecieron. Recordaba a Edith González, colega de tantas telenovelas, cuya muerte en 2019 lo marcó profundamente. En un homenaje en redes, escribió sobre su risa contagiosa y su talento único. No hablaba mucho de esas pérdidas, pero cada una dejaba un vacío. Guardaba esas emociones, pero a veces las compartía con sus alumnos en Miami, contando cómo el dolor moldeaba el arte. Para él, cada despedida era una lección sobre el valor del tiempo. El duelo se convirtió en un motor de transformación. Sebastián comenzó a enseñar a sus alumnos no solo sobre actuación, sino sobre resiliencia. Decía que el dolor, cuando se enfrentaba, podía volverse fuerza. Esa filosofía lo ayudaba a seguir adelante, incluso con el peso de las pérdidas y la incertidumbre sobre Ana. El viaje a Los Ángeles seguía en sus planes, pero la llamada de su hermano lo inquietaba. Él mencionó remordimientos, tal vez relacionados con la familia, y Sebastián se preguntaba si el encuentro traería alivio o más dolor. Mientras se recuperaba de la cirugía, pasaba más tiempo con Jorge, su pareja. Conversaban sobre la hija, el pasado y los amigos que se fueron. Jorge le recordaba que la vida, aunque frágil, valía la pena. Un día, mientras organizaba papeles para el viaje, Sebastián encontró una foto de su hija cuando era niña, sonriendo. Esa imagen reavivó su determinación. Quería estar presente para ella, para Ana y hasta para su hermano. Pero llegó otra noticia. Un colega de su escuela de actuación había sufrido un accidente grave. La fragilidad de la vida llamó a su puerta nuevamente. Con las maletas listas, Sebastián sentía que Los Ángeles sería más que una búsqueda de respuestas. El viaje prometía enfrentamientos con el pasado, la familia y las pérdidas que moldearon quién era. Miró la carta de su madre, aún sin respuesta, y se preguntó, ¿lograría transformar tanto duelo en algo nuevo? ¿O las heridas del pasado lo arrastrarían hacia abajo? Mientras se marcaba, sabía que cada paso sería una prueba de su fuerza. Sebastián Ligarde llegó a Los Ángeles con el corazón cargado. La búsqueda de Ana, la salud de su hija y la posibilidad de reconciliarse con su hermano lo mantenían en movimiento, pero la industria que tanto amaba parecía darle la espalda. Tras décadas de dedicación, sentía un vacío. Las grandes cadenas mexicanas, que antes lo celebraban, ahora preferían rostros más jóvenes, alineados con las nuevas tendencias comerciales. Sus papeles, antes memorables, fueron reemplazados por fórmulas predecibles. Se sentía descartado, como si su talento ya no tuviera lugar. El golpe más duro llegó con los vetos. Algunas emisoras mexicanas lo excluyeron abiertamente, especialmente tras sus declaraciones sobre su homosexualidad y su defensa de la orinoterapia. Sebastián confirmó en entrevistas que esas posturas, aunque personales, le costaron caro. El prejuicio en la industria era evidente, su autenticidad incomodaba. Intentaba no desanimarse, enfocándose en su escuela de actuación en Miami, pero el rechazo dolía. México, donde construyó su carrera, parecía no querer su voz. Cada puerta cerrada era un recordatorio de lo cruel que podía ser el medio artístico. Entonces, surgió una oportunidad inesperada. En Perú, productores lo invitaron para un proyecto. Lejos de México, encontró un espacio donde su talento era valorado. Trabajar en Lima trajo alivio, pero también tristeza. Amaba su país, pero sentía que México lo había abandonado. En el set peruano, dio vida a un personaje complejo, y el público lo recibió con entusiasmo.
Las calles de Lima lo acogían con cariño, algo que ya no sentía en casa. Aún así, la nostalgia por México pesaba. Mientras filmaba, Sebastián pensaba en el viaje a Los Ángeles. Aún no había encontrado a Ana, pero pistas apuntaban a una posible pista en una compañía de teatro local. La carta de su madre, guardada en su bolso, también lo inquietaba. Ella hablaba de arrepentimientos, tal vez relacionados con el distanciamiento familiar. Quería respuestas, pero temía lo que descubriría. Jorge, su pareja, lo apoyaba por teléfono, recordándole que su fuerza estaba en seguir adelante, incluso rechazado por tantos. De regreso a Miami, recibió una llamada de un ex colega mexicano. Era una oferta para un pequeño papel en una serie, pero con condiciones, debía evitar polémicas. La propuesta lo irritó. Aceptarla significaría silenciar su verdad, algo que no estaba dispuesto a hacer. Mientras reflexionaba, llegó otro mensaje. Su hija, en recuperación, le pedía que regresara pronto. Los Ángeles, Perú, México, cada lugar tiraba de Sebastián en una dirección. ¿Lograría encontrar su lugar nuevamente? ¿O el rechazo lo llevaría a nuevos caminos? Con el equipaje lleno de recuerdos y dudas, sabía que la próxima elección definiría su futuro. Sebastián Ligarde caminaba por las calles de Los Ángeles, dividido entre la búsqueda de Ana y el peso de las decisiones que lo llevaron hasta allí. El rechazo en México lo marcó, y la experiencia en Perú, aunque acogedora, reforzaba su sensación de exilio. Su mudanza a Miami, años atrás, no fue solo por trabajo. Era una huida del dolor, una oportunidad para reconstruir quién era. Lejos de los reflectores mexicanos, buscaba silencio para entenderse. Ese aislamiento, sin embargo, trajo soledad. Pasaba noches pensando en su hija, en la carta de su madre y en lo que encontraría con Ana. La vida en Miami también trajo desafíos financieros. Pasar de un actor premiado a un emprendedor en un nuevo país requirió humildad. La fama no garantizaba estabilidad. Sebastián enfrentó momentos en que el dinero escaseaba, y tuvo que reinventarse. Aceptaba trabajos menores, daba clases particulares y ajustaba el presupuesto con Jorge, su pareja. Cada dificultad era una prueba de resiliencia. Confesó en una entrevista que, a veces, sintió el peso de empezar desde cero, pero nunca dejó de creer que podía construir algo nuevo. La escuela de actuación que fundó en Miami se convirtió en su refugio. No era solo un negocio, era una misión. Enseñar a jóvenes actores lo ayudaba a transformar el dolor en sabiduría. Veía a sus alumnos como una extensión de sí mismo, compartiendo lecciones de su carrera y de sus luchas. Cada logro de ellos, un papel conseguido, una escena bien hecha, era un recordatorio de que su legado iba más allá de la fama. La escuela lo mantenía anclado, incluso cuando los recuerdos de Ana o el rechazo de la familia regresaban para atormentarlo. Mientras estaba en Los Ángeles, recibió una llamada de su hija. Ella estaba mejor, pero le pedía que regresara pronto. La noticia trajo alivio, pero también presión. Aún no había encontrado a Ana, y las pistas sobre su paradero eran vagas. La carta de su madre, que llevaba consigo, hablaba de arrepentimientos, pero también de amor. ¿Era hora de responder? También pensaba en la oferta de la película mexicana, condicionada a evitar polémicas. Aceptarla podría aliviar sus finanzas, ¿pero a qué costo? De regreso a Miami, un alumno le contó que la escuela estaba ganando fama. Eso reavivó su esperanza, pero también lo hizo reflexionar. Estaba construyendo algo sólido, pero el precio del aislamiento y las dificultades aún pesaba. Mientras organizaba sus cosas, encontró un guión antiguo, de sus días de gloria. ¿Los Ángeles le traería respuestas sobre Ana y su familia? ¿O el futuro estaba en continuar su misión en Miami? Con el corazón dividido, Sebastián sabía que la próxima decisión moldearía no solo su carrera, sino quién era. Sebastián Ligarde regresó de Los Ángeles sin encontrar a Ana, pero con nuevas perspectivas. La carta de su madre y la llamada de su hija lo hicieron replantear lo que realmente importaba. En Miami, su escuela de actuación vibraba con vida. Allí, formó talentos que brillaban en el escenario latinoamericano, como William Levy, Thalía y Giancarlos Canella. Ver a sus alumnos conquistar el mundo era su mayor recompensa. No solo enseñaba técnicas de actuación,
sino también resiliencia, compartiendo historias de sus propias batallas. Cada clase era una oportunidad para transformar vidas, como la suya lo fue por el escenario. En 2023, Sebastián recibió un homenaje por sus 50 años de carrera. En un evento en Miami, colegas y fans celebraron su trayectoria. Subió al escenario con los ojos llenos de lágrimas, hablando de la soledad que enfrentó, de los momentos en que pensó en rendirse. Contó cómo el rechazo en México y las dificultades financieras casi lo quebraron, pero también cómo encontró fuerza en su autenticidad. El público lo aplaudió de pie, y, por primera vez en años, sintió que su trabajo era verdaderamente reconocido. El homenaje, aunque tardío, trajo un sentido de paz. Para la comunidad LGBTI, Sebastián se convirtió en un ícono. Su valentía al asumir su homosexualidad en un medio conservador inspiraba a artistas queer. Mostraba que era posible vivir con verdad, incluso enfrentando prejuicios y pérdida de oportunidades. En entrevistas, hablaba abiertamente sobre el costo de ser auténtico, pero también sobre la libertad que eso traía. Jóvenes actores lo buscaban, pidiendo consejos no solo sobre actuación, sino sobre cómo enfrentar el mundo con orgullo. Él se veía en ellos, recordando al joven de Laredo que soñaba en grande. A pesar del reconocimiento, la búsqueda de Ana aún lo inquietaba. Descubrió que ella podría estar involucrada con una ONG en Los Ángeles, pero las pistas eran inciertas. La carta de su madre, que finalmente respondió, abrió un diálogo tímido, pero esperanzador. Su hija, en recuperación, lo animaba a seguir adelante. Jorge, su pareja, seguía siendo su roca, apoyando cada paso. Sebastián sentía que estaba reconstruyendo no solo su carrera, sino su vida. Mientras preparaba una nueva clase en su escuela, recibió una invitación inesperada. Una emisora peruana quería que protagonizara una serie. Era una oportunidad para volver a los reflectores, pero sin las ataduras de México. Dudó, pensando en su hija, su familia y Ana. ¿Era hora de cerrar un ciclo y abrazar otro? Mientras miraba fotos antiguas de sus telenovelas, reflexionaba sobre su legado. Su escuela, sus alumnos, su lucha, todo eso era más grande que cualquier rechazo. ¿Qué le deparaba el futuro? Con el corazón lleno de esperanza, Sebastián sabía que cada nuevo día era una oportunidad para reescribir su historia. ¿Qué les pareció esta historia? La vida de Sebastián Ligarde realmente muestra cómo todo puede cambiar de un momento a otro. De ser uno de los actores más famosos de México a la situación que vive hoy, es desgarrador. Esta historia nos hace reflexionar sobre muchas cosas, ¿verdad? Sobre la fama, las decisiones, y cómo la vida puede ser impredecible. Cuenten en los comentarios, ¿qué opinan de la historia de Sebastián Ligarde? ¿Lo conocían antes? ¿Les sorprendió lo que pasó? Queremos saber su opinión. Si el video los impactó como a nosotros, dejen un like para apoyar al canal. Eso demuestra que quieren más historias reales como esta. Y no olviden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Tenemos mucho más contenido como este en camino. Gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo video, amigos.